Vamos a continuar con el estudio de los jueces, la vida de Abimelec, el antijuez, para aprender al menos de su mal ejemplo lo que no debemos hacer. Pero primero que nada vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos la clase de hoy y ruego que este pan realmente esté cargado de nutrición, Señor, para el espíritu. Tu espíritu esté obrando, Señor, en este momento a través de todos nosotros. Tú hables a través de mí, me des palabra sabia para instruir y estés hablando en el corazón de cada uno de los que están oyendo para que pueda juzgar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estábamos en Jueces 9. Jueces 9, capítulo, vamos a ir desde el 22. No vamos a leer la destrucción de Abimelec, pero no vamos a pasar mucho tiempo en esto porque no aportan mucho, solo vamos a tenerlo, dice, para tenerlo fresco, dice que después de que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jeroboam y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscadas contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Y volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec.
Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió del campo y fue dado aviso a Abimelech. En cuanto mandó gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaban con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron y todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me has visto hacer, apresuraros a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso Siria a Tebes y la tomó. Ya lo habíamos empezado a ver en la última clase, pero para los que no se acuerden, el punto es: Abimelech, con engaño y palabras bonitas y promesas vacías, se levantó y se impuso a sí mismo como rey, mató a sus hermanos, y los de Siquem lo siguieron porque les convenía. Y por 3 años gobernó Abimelech. Fue rey como quería sobre Israel. Y después de esos 3 años, los de Siquem se vieron contra él, porque ya no les servía. Y vimos el punto. Esta no eran gente de bien, no eran gente de principios morales sólidos. No eran gente que siguiera al Dios verdadero y guardara sus mandamientos. Eran gente que seguía dioses que, como la Biblia hace hincapié en muchas partes, los dioses, los ídolos de piedra, curiosamente sus profetas siempre presagian lo que el que viene a consultar quiere oír. Entonces, si me conviene matar a los hijos de aquel que me hizo tan gran favor, para poner a este que me ha prometido riqueza, es lo que hago. Porque si hasta mi Dios me dice que eso es lo que debo hacer. Pero el Dios verdadero es un Dios que su palabra no cambia. Y no tolera el pecado. Las cosas que Dios nos enseña no son siempre las que nos convienen, según los estándares del mundo. No nos van a llevar a volvernos ricos o famosos. Tal vez no nos cubran de gloria, de hecho tal vez por seguir al Señor lo perdamos todo, hasta la vida. Pero tenemos que tener en cuenta,
Si no estamos con el Señor, estamos en su contra. ¿Y quién nos librará de la mano de Dios? Dice acá, dice acá, que ya hemos visto en la clase anterior, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Dios puso la discordia en medio de ellos. Y Jesús nos dijo que el que no tiene el Espíritu de Dios está abierto para que los demonios aniden en él. Dios destruyó a estos hombres, hizo que se tornaran unos con otros. Entonces, estos que trataron de enriquecerse y favorecerse sirviendo a Abimelech, después fueron destruidos por la misma mano de Abimelech. Y no fue un final bonito el que tuvieron. Abimelech los derrotó en 2 batallas y después, cuando se habían refugiado en el templo, fue y los prendió fuego mientras estaban dentro. Ser quemados no es una de las formas más dolorosas de morir. Y no solo eso, también habla muy mal del el incinerador. Porque si estudias el contexto en que se usa el fuego, eran épocas en que los incendios se apagaban con baldes de agua. Usar fuego contra una ciudad era no, eso no se hace. Es lo que hoy llamaríamos un crimen de guerra. El equivalente de usar armas biológicas o nucleares. Porque eso ya habla de una intención de hacer daño. Digo, sí, muchas veces la gente peleaba y se mataban entre ellos, pero siempre era tratando de enriquecerse o de ganar la tierra. Prenderle fuego a la ciudad es destruir lo que intentás ganar. O sea que ahí solo estás buscando destruir, porque el fuego no va a dejar nada. Y si bien muchas casas estaban hechas de piedra, los techos solían estar hechos de paja, a veces curados con alquitrán, así que eran muy inflamables, y las chispas del fuego se extienden. Es muy fácil que el fuego quemar una sola casa y que el fuego se extienda por toda la ciudad. El fuego, no por nada el fuego siempre ha sido visto como una señal del juicio de Dios. El fuego destruye a todo su paso y no lo controlás con nada. Aún hoy en día, en los incendios más grandes, nos vemos impotentes para controlarlo. Cualquiera que viva en Australia ha de saber. Cuando el fuego arranca no lo parás con nada, lo más que podemos hacer es evacuar a la gente. Entonces esta gente Dios la destruyó. Dios no solo destruyó a Abimelech, Dios destruyó a todos los que participaron del mal de Abimelech. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La Biblia nos dice que no tengamos parte con el perverso. Y puede resultar fácil, ¿viste? Si ves a alguien que va a prenderle el fuego a una ciudad, resulta fácil decir, bueno, yo no voy a colaborar con ese. Pero existen otras cosas también. Porque nuestro Dios mira en lo grande, pero también mira en lo pequeño. Hay muchos fuegos que se esparcen igual de rápido y destruyen comunidades.
Sí, es fácil decir yo no le prendo fuego a las casas, pero ¿qué otras cosas andamos haciendo para destruir las comunidades en que vivimos? ¿Somos chismosos? Tal vez no somos chismosos, pero si alguien viene a traer chisme, ¿qué hacemos? Ah, sí, pero yo no fui el que empezó el chisme. Bueno, no lo andes esparciendo, porque así es como gana poder. Si no hay nada positivo, no vale la pena repetirlo. Si solo sirve para destruir, si no podés decírselo a la cara a la persona, no tiene sentido andarlo diciendo a sus espaldas. No digo que no se puedan decir las cosas malas, pero precisamente el punto de decir las cosas malas es decírselas a la cara, porque ahí es cuando aprovecha. Ahí es cuando es recriminar lo que uno debe hacer. Es confrontar al que peca. Pero si solo vamos a hablar maliciosamente a la espalda, entonces no estamos aprovechando. La Biblia nos da instrucciones para qué hacer cuando tenemos agravio contra alguien. Es ir y confrontarlo en privado para que no sea humillado. Y luego, si persiste en el pecado, ir delante del pastor y luego delante de la comunidad. Pero de los chismosos la Biblia dice: Proverbios 18:28. Proverbios 18:28. Y si hay 24, no sé, 24, ¿cuál es? Oh. Creo que lo noté mal. Bueno, entonces vamos a Proverbios 11:13. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda repartiendo chismes también pierde la capacidad de guardar secretos. Y a veces nos encontramos contando chismes sin siquiera saber que se nos chispotea. Y después, ¿cómo va a venir alguien a decirnos algo en confianza si sabe que va a terminar siendo de dominio público? También nos dice Santiago capítulo 5, versículo 9. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Nosotros como hermanos tenemos que saber juzgar. Hay
el hermano Pablo incluso les recriminó a los de la iglesia cuando estaban quejándose los unos que los otros, que no hay ninguno entre vosotros que sea capaz de juzgar. Se estaban quejando y se estaban yendo a los jueces para demandarse unos a otros, y se supone que ustedes son hermanos. Mientras la iglesia sea una iglesia de sana doctrina, mientras en la iglesia se enseñe la verdad, lo importante es preservar la unidad de la iglesia, porque desacuerdos sobre la forma de interpretar la palabra, sobre la forma de liderar, de llevar a cabo las actividades, va a haber toda la vida. Hay tantas iglesias porque mucha gente lee la Biblia y uno le dice una cosa y a otro otra. Y no todos siempre saben cómo ponerse de acuerdo. Y la historia, y por triste que sea, la iglesia se ha partido una y otra vez a lo largo de la historia. Entonces no tenemos que andar en murmuraciones, no tenemos que andar dividiendo nuestra casa. No tenemos que andar hablando mal tampoco del pastor ni de los maestros, de los que enseñan. Es mejor, si uno da una enseñanza que considera inapropiada, ir después y confrontarlo en privado y pedir su opinión al respecto. Y hay cosas en las que a veces tenemos que juzgar y no aplican a todos de la misma manera. El propio pastor Pablo dijo que había cosas en las que el que esté firme en la fe bien lo hace, pero el que no tiene que ceder por el bien del que no está firme. Y esta iglesia está acá para bendecir a esta ciudad. Amén. Después de mucho trabajo hemos conseguido reconocer que esta iglesia sea reconocida legalmente. Y dice la Biblia que Dios bendecirá a cualquiera que nos diera un vaso de agua. Bueno, esta ciudad nos dio una, por así decirlo, nos reconoció como una entidad. Y muchos han aceptado la palabra de Dios, muchos aceptan la palabra que nos damos. Amén. Y ruego yo porque muchos de esos salgan algunos. Pero si la iglesia se pelea y se divide, ¿quién va a quedar para trabajar, para sembrar, para ir a sembrar los campos? Yo ruego porque esta iglesia se mantenga sana y fuerte, y sobre todo que los hermanos podamos llevarnos unos con otros sin división. Amén. Porque si eso pasare, el Señor no tendrá por inocente al que participar en la división, la destrucción de la iglesia. Y como es adentro afuera, cualquier momento, no debemos andarnos juntando con los que murmuran contra nuestros amigos, o que siquiera contra un desconocido, porque recuerden que a fin de cuentas debemos amar hasta nuestros enemigos, porque si amamos solamente al que nos ama,
hasta los gentiles hacen eso. Entonces, ¿qué mérito tenemos? Recuerden que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato quería soltarlo, porque no encontraba en él pecado alguno. Pero Pilatos temía al pueblo. Y entonces trató varias veces de congraciarse con el pueblo. Pero el pueblo, incitado por los sacerdotes, no quiso dejar ir a Jesús. Y se condenaron allí mismos. El pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y su descendencia. Eran los sacerdotes los que querían muerto a Jesús, y incitaron al pueblo, y el pueblo se dejó incitar. Y ellos mismos dijeron: bueno, si esto nos trae maldición, que nos traiga. Y de Pilatos mismo Jesús dijo, Pilatos quiso lavarse las manos, pero Jesús mismo dijo, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 11, vamos desde el versículo 10. 19:10, Evangelio de Juan. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se puede interpretar de varias formas, pero Jesús le dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero la palabra mayor implica que algo de pecado, Pilatos tenía. Él era partícipe en todo esto, aunque quisiera lavarse las manos. Y los que participaron con Abimelech fueron destruidos junto con él. Tal como Jotam había vaticinado en su predicación, salió fuego de Abimelech que los devoró. Y en su caso fue un fuego literal. Y por último, Abimelech también fue destruido, y su muerte no tuvo ninguna honra. Vamos a terminar desde el versículo 50. Después Abimelech se fue a Tebez y puso sitio a Tebez y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres
Y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras de sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderla fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron a cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 60 hermanos. Y todo el mal que los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Y creo que estos eventos tienen mucha ironía ahí. Primero, Abimelec solo logró reinar por 3 años antes de que todos se le volvieran la contra. Y cuando sus antiguos aliados se alzaron contra él, los aplastó. Y parecía que le iba a salir todo según la suya al final, pero no. Al final murió por el equivalente de una bala perdida. No murió peleando contra alguno de los reyes o generales enemigos que buscaban derrocarlo. No, murió porque cuando estaba saltando las puertas del muro y todos estaban tirando piedras para afuera, una mujer le tiró una piedra en la cabeza y le abrió el cráneo. Y tuvo suficiente tiempo para darse cuenta exactamente qué es lo que iba a pasar y tratar de impedirlo. ¿Le resultó? Bueno, el libro más leído del mundo, traducido a más millones de idiomas, y acá tenemos a las claras el testimonio para la posteridad de cómo fue que murió Abimelec. Todo el mundo sabe que no murió una muerte gloriosa. No murió después de una larga vida rodeado de las riquezas que había ganado. Murió por la rueda de molino que le había dejado caer una mujer. Que especialmente, que para un gran guerrero, sobre todo ser matado por una mujer, es bastante deshonroso, sobre todo en aquellos tiempos. Cualquier niño sabe que de chico que con las niñas no se pelea. No porque los niños sean muy decentes y morales, es porque si ganás, entonces le pegaste a una niña, y si perdés, bueno, te ganó una niña, entonces el colmo de la humillación, no podés ganar, no ganás ninguna. Imagínate en aquel entonces donde ser un gran guerrero era un requisito imprescindible para ser un líder respetado. No que Abimelec fuera muy respetado, ya vimos que terminó ahí porque sus propios aliados se volvieron en su contra. Entonces, y otra cosa que quiero recalcar es, este pasaje de Jueces
está dedicado a Abimelech, pero no es considerado un juez, aunque él trató de hacerse el juez y el rey. Sin embargo, él basó, como ya lo hemos visto en varios capítulos anteriores, él basó su su reclamo del trono, su candidatura en el hecho de que era el hijo de Jeroboam y que esto, como su padre había sido juez, esto le valía ser juez, ¿no? O rey, gobernante, como sea. Jotam, en cambio, el hijo de Gedeón que quedó, no hizo nada. La Biblia no lo considera un juez. Él pronunció maldición contra Abimelech y luego se retiró a su casa y esperó que Abimelech cayera por su propia mano. Y de hecho la Biblia no nos dice que Jotam juzgara por ningún periodo de tiempo, así que asumimos que Jotam nunca tomó el rol de juez. Y vemos que Dios también le quitó con esto toda pretensión a Abimelech de que tuviera algún derecho a gobernar. No fue derrocado por el que tenía como es el mismo, por así decirlo, derecho a reclamar el trono, el otro hijo de Gedeón. Jotam, como su padre, no quería gobernar sobre Israel, él quería que fuese Dios el que gobernara, que Dios fuera el que juzgara. Supongo que no hay un juez en este pasaje porque aquí el que juzgó fue el Señor mismo. Amén. El Señor le recordó a Abimelech lo que le había dicho a su padre Gedeón, que no se diga que vosotros mismos habéis salvado. Él es el que salva, Él es el que juzga, Él es el que trae la salvación y la destrucción. Si vamos en contra de Dios, nunca prevaleceremos. Tal vez nos vaya bien por un tiempo, y a algunos les va bien por mucho tiempo, es verdad. Pero ya lo dije en la clase pasada, el que tiene mala conciencia nunca puede siquiera disfrutar de las ganancias que ganó malavidamente. Y al final el juicio. A la muerte no va a escapar de ninguna manera. Y después, a los perversos está destinada la destrucción eterna. Así que los que tenemos la salvación, cuidado de con quién nos juntamos, con quiénes nos participamos, porque Dios es más clemente. Alguien me dijo una vez que Dios es hasta más clemente con el perverso porque sabe que tiene destinado el infierno. Pero al hijo lo tiene que disciplinar porque ese tiene destinado el reino. Así que cuidado con quién nos juntamos. Cuidado a quién le seguimos el juego. Porque esas cosas no solo atraen juicio e ira, también es más fácil corrompernos. Recuerden lo que decíamos sobre el sermón de los amigos. Con quién nos juntamos va a fortalecer nuestro espíritu, para bien o para mal. Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú estés con nosotros en nuestras vidas y nos ayudes a juzgar si hay malicia en nuestros corazones, si estamos siendo partícipes
de algún daño contra nuestro prójimo, contra nuestras semejantes, contra nuestros hermanos o contra nuestros vecinos, contra nuestras comunidades. Danos sabiduría, Señor, porque no siempre es fácil juzgar lo que es correcto. Danos discernimiento, Señor. Y líbranos del mal. Líbranos de tomar parte en el mal, Señor. No sea cosa que nosotros también vengamos a ser destruidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tremendo. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza. No salen bien las cosas cuando se quieren hacer a nuestra manera, ¿verdad? Y no a la manera de Dios. Vemos el ejemplo que quiso usurpar Abimelech el nombre de juez, pero lo hizo con malicia, ¿verdad? Con maldad, y terminó mal porque Dios fue quien lo juzgó después. Es impresionante, ¿no? El resultado y el final de Abimelech. Dios mismo fue quien lo juzgó al final, y eso fue duro, ¿no? Duro y a la vez vergonzoso hasta el final. Entonces, qué enseñanza, ¿no? No podemos hacer nada sino como Dios quiere, ya como Dios le agrada las cosas, como a Dios le agrada, conforme Dios dice su palabra. Si intentamos hacer algo conforme yo pienso, conforme yo quiero, conforme a mí me parece, salen mal todas las cosas porque estaríamos en contra de la voluntad de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? Gracias a Dios entonces, gracias hermano Agustín por esa enseñanza.